Buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar nuestra última sesión de videoconferencia, continuando con la temática que habíamos visto la anterior semana. Hoy vamos a hablar sobre el componente estudiantes y no nos olvidemos de que el tener que recabar este tipo de información, fundamentalmente se busca la transparencia en relación al tipo de información y los resultados que también se puedan lograr. En la primera instancia de estudiantes tenemos que ver la parte de admisión, es decir, cómo se ingresa a la carrera. Es decir, con un curso propedéutico, prueba de suficiencia académica u otra modalidad. Porque no nos olvidemos, de acuerdo a reglamentos también de la CV, se establece que en todas las carreras y en todos los programas debe haber una forma de ingreso que de alguna manera tiene como fin buscar e identificar las competencias básicas con las cuales debe ingresar un estudiante al cursado de una carrera. Es por eso que algunas instituciones, por ejemplo, han creado los cursos preuniversitarios o propedéuticos, cuyo fin de alguna manera es poder nivelar los conocimientos y destrezas que tengan los estudiantes, porque hemos visto de que hay mucha diferenciación o mucha diferencia en cuanto a conocimientos y competencias entre los estudiantes y hay grupos muy heterogéneos. Por eso, en esta parte se tiene que establecer y se tiene que apuntar las principales características de cada una de las modalidades. Es decir, si hay un curso propedéutico, qué características, cada qué tiempo se lleva este curso propedéutico, una vez al año, dos veces al año, y eso dependerá de la carrera, si las asignaturas son semestrales o son anuales. Después, la prueba de suficiencia académica, o también llamado el examen de ingreso, y si existiesen otro tipo de pruebas que se desarrollan con el fin exclusivo de establecer cómo es el ingreso de los estudiantes. Dentro de esta misma temática vamos a ver que tenemos las pruebas de suficiencia, es decir, ya aquí vamos a la parte cuantitativa para ver el número de postulantes, el número de admitidos, ¿no? En la prueba de suficiencia, es decir, en el examen. En las otras modalidades también se establece el número de postulantes, el número de admitidos y al final también tenemos el resultado del total de admitidos. Esto fundamentalmente nos va a determinar, es decir, el nivel con el cual están ingresando los estudiantes y es una forma también que permite establecer cómo están ese producto que nosotros llamamos los bachilleres, ¿no? Entonces, estas pruebas generalmente nos sirven como pruebas, son pruebas en el fondo diagnósticas para medir conocimientos, destrezas y habilidades y competencias básicas que deben tener los estudiantes para el cursado de una asignatura. Si es una prueba de suficiencia académica. Si son otras modalidades, en este caso, si son cursos propedéuticos, seguramente y se establecen un plan hay planes globales de las asignaturas y seguramente existen también un diseño curricular del curso propedéutico donde se establecen las características que va a tener cómo se van a hacer las evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación al desempeño docente, cuáles serán los niveles y en este caso las ponderaciones para el ingreso de estudiantes y esto va a estar directamente relacionado con la capacidad instalada que tenga la institución educativa, ¿no? Es decir, y esto también tiene que estar, y esta variable también se cruza con la variable presupuesto. Hay carreras, hay universidades del sistema que en su primer año reciben a veces hasta 1.000, 1.500 estudiantes para el primer año.
Entonces eso significa que tienen que abrir por lo menos 10 paralelos, ¿no? Porque las salas, los salones están con generalmente 100 estudiantes y en algunos casos hemos visto que han estado hasta con más estudiantes y hay un hacinamiento por parte de los estudiantes. Entonces, justamente esto es lo que nos permite también, porque esta información se va a cruzar también con la capacidad instalada que se tiene. Luego también se va a identificar las características de la población estudiantil en base al género, ¿no? Es decir, cuántos varones ingresaron, cuántas mujeres ingresaron por periodos académicos. En este caso tenemos un quinquenio y se establecen en cada uno de los periodos de ingreso como y el número de estudiantes que ingresaron. Y lo que decíamos, la capacidad física total de superficie construida de ambientes académicos para poder albergar a los estudiantes nuevos. Decíamos otra vez, hay un estándar en capacidad instalada que se utiliza y establece más o menos 1,5 metros cuadrado por estudiante dentro de un salón de clases. Eso significa que si van a haber 100 estudiantes que van a cursar una asignatura, el espacio mínimo útil tiene que ser de 150 metros cuadrados, ¿no? Entonces, hay ese tipo de estándares que nos permiten medir justamente capacidad instalada versus estudiantes para justamente establecer de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más idóneo posible. Ahora, si ponemos el caso de que realmente es un malabarismo muy grande, de que un docente tenga que trabajar con 100 estudiantes, ¿no? Y es muy difícil entonces poder hacer un trabajo, eh, en este caso, muy particular, una enseñanza muy personalizada, es muy difícil con 100 estudiantes. Imagínense que hay que levantar pruebas diagnósticas, hay que levantar, en este caso, evidencias, hay que ver el portafolio de evidencias, si el enfoque es por competencias. Entonces, es muy complicado para los docentes y a veces se hace humanamente imposible cuando las aulas están o son masificadas para poder inclusive utilizar estrategias que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje sea mucho más significativo para los estudiantes. Luego vemos también como consulta que se hacen a los estudiantes o se recaba información sobre los estudiantes, hacer una breve descripción de la metodología de evaluación aplicada en el programa. Es decir, cómo se desarrollan las evaluaciones del proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, solamente son pruebas sinópticas, son en base a productos, se corrobora la teoría con la práctica, hay trabajo de talleres. Talleres pueden ser, y los talleres no solamente, o laboratorios, talleres y laboratorios, cuando hablamos de laboratorios no solamente nos estamos refiriendo a laboratorios como espacios físicos o espacios virtuales donde se desarrolla y se pone en práctica la teoría. También la sociedad es un laboratorio para el caso de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, la misma colectividad, los grupos sociales son los laboratorios donde el investigador o el estudiante puede desarrollar investigaciones o puede desarrollar labores de corroboración de la teoría a la práctica o, en definitiva, poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el aula. En este caso, por eso se establece cómo está la programación de las evaluaciones, si se tiene una programación de evaluaciones parciales o están libradas al azar y a la voluntad de los docentes, y el número de exámenes parciales se programan o no se programan. Es decir, hay un calendario de evaluaciones donde se establecen los topes fechas en los cuales se van a desarrollar las evaluaciones, por más de que las evaluaciones sean procesuales. Es decir, la evaluación hoy en día se la maneja como un proceso y la suma de las acciones nos va a hacer justamente la evaluación sumativa, porque ustedes ya saben, hay 3 tipos de evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.
en este caso la evaluación diagnóstica, la evaluación cognitiva y la evaluación sumativa. Si el enfoque, decíamos, el enfoque pedagógico es bajo o por objetivos en la carrera, lo único que se hace en una asignatura que el plan global está trabajado por objetivos es de que la evaluación sumativa tiene que mirar al objetivo general de la asignatura y corroborar y ver el nivel de cumplimiento del objetivo general de la asignatura. Si el enfoque es por competencias, entonces lo que se hace es justamente la competencia general de la asignatura debe ser corroborada con, con la evaluación sumativa, ¿no? Y generalmente estas evaluaciones sumativas son procesuales porque llevan un sinnúmero de otras subevaluaciones, como en este caso pueden ser mapas conceptuales, redes, etcétera, las cuales tienen un valor ponderado que puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, pero en todas las universidades, universidades del sistema, como universidades privadas, universidades indigenistas en el país, es decir, la evaluación es cuantitativa, es numérica. Seguimos en el área de estudiantes y luego vemos que hay que anotar el tipo de pruebas que se aplican para la evaluación de los conocimientos, ¿no? Ahora, existe una política de permanencia estudiantil, es decir, si dentro de la normativa de la universidad y la normativa de la facultad y la carrera, porque no nos olvidemos que cuando se hace una evaluación de una carrera, en el fondo también se está evaluando a la universidad, o en este caso a la facultad, ¿no? Porque las carreras no son islas, en este caso forman parte del sistema, y el sistema significa que es un todo con sus partes. Entonces las partes están interconectadas unas con otras. Si, por ejemplo, en una facultad hay 4 carreras y se va a evaluar una carrera, la normativa, en este caso los reglamentos estudiantiles, no es solamente para una carrera, va a ser para todas las carreras. Entonces, en el fondo también se evalúa, sí se evalúa la parte, el subsistema, que sería una de las carreras, pero también se evalúa el todo, que en este caso sería a toda la institución educativa, ¿no? Luego, si existe una política de permanencia estudiantil, es decir, ¿cuántas asignaturas el estudiante puede reprobar y puede recursarlas? Y eso justamente establece la normativa, ¿no? Hay universidades y en tiempos pasados, hace unos 15, 10, 15, 20 años atrás, por ejemplo, un estudiante que reprobaba una asignatura estaba obligado solamente a llevar esa asignatura reprobada en todo un semestre o todo un año. En cambio, para evitar justamente ese rezagamiento en la permanencia de los estudiantes, es de que se han ido trabajando las asignaturas con prerequisitos. Entonces, un estudiante no puede cursar una asignatura si no ha aprobado, no ha aprobado es decir, el código del requisito. Entonces, no podrá cursar una nueva asignatura si no tiene el prerequisito aprobado. Esa es la única manera que se ha podido, y casi todas las universidades, sistemas del sistema público como universidades privadas, han logrado de alguna manera homogenizar esa parte del cursado de las asignaturas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Nirval, qué bien, ya me escucha bien, ¿no? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Perdón. Lo que pasa es que yo estaba usando el código que estaba en la plataforma, que está errado, ¿no? No, yo he sacado también el código de la plataforma. Ah, ya. Bueno, gracias, No, profe. seguramente que ha visto el de la otra semana, pero en la quinta semana yo lo saqué de la plataforma el código. Ok, gracias, No profesor. hay de qué. Por eso decíamos de que también aquí se tienen que acopiar la información
sobre los principales criterios de permanencia. Es decir, ¿qué criterios existen de permanencia de los estudiantes? Se maneja índices de permanencia. Estos índices son cualitativos, estos índices son cualitativos. Eh, Luego hay que registrar los principales resultados de la aplicación de la política de permanencia en el programa. Entonces, han habido algunos casos, algunas universidades en las cuales solamente se les permite repetir 3 veces una asignatura a los estudiantes. La cuarta vez ya no puede cursar la asignatura. Eso significa que tiene que retirarse de la carrera y tiene la opción de poder cursar otra carrera. Entonces, justamente esas situaciones que son político-normativas se tiene que registrar en este componente. Luego tenemos en la parte de graduados, se debe demostrar que se dispone de los mecanismos que faciliten una forma adecuada de graduación, como también de relacionamiento que puede existir en la institución. Es decir, bajo qué modalidades, y para eso tendremos que ver la reglamentación, bajo cuáles son los tipos de modalidad de graduación. Esos tipos de modalidad habrá que registrar cuántos estudiantes cada año se han ido titulando de acuerdo a esa modalidad de graduación, si son por tesis, por proyecto, trabajo dirigido, puede ser exámenes de grado, puede ser por excelencia, es decir, cualquiera que fuesen las modalidades, se las tiene que ir registrando con el número de estudiantes y los mecanismos y facilidades que existan. Cuando hablamos de mecanismos y facilidades, en algunas universidades privadas hemos visto, por ejemplo, de que cuando tienen que dar los estudiantes, tienen que rendir, y los que se inscriben a rendir por la modalidad bajo examen de grado, entonces la institución les da 6 o 5 meses antes un curso de refrescamiento que se ha llamado, ¿no? Donde se tocan y se actualizan, se refrescan conocimientos, especialmente sobre asignaturas que van a la formación profesional y no así sobre asignaturas que van a la cultura de la profesión. Entonces son cursos que a veces duran 15 días, 20 días o un mes, ¿no? Donde a los estudiantes se los actualiza y se les hace un refrescamiento sobre eso, sobre los contenidos temáticos que se abordaron en todas las áreas de la carrera. Luego vemos la parte de bienestar estudiantil, es decir, la institución debe contar con los servicios de apoyo a los estudiantes y estos servicios de apoyo se asumen de que son instancias que están puestas a disposición para los estudiantes y que les permita de alguna manera eh, mejorar, ¿no? Su situación, en este caso de salud, su situación de rendimiento académico, etcétera. En este caso, servicios de atención médica, servicios de atención odontológica, servicios de farmacia y servicios psicopedagógicos. En algunos casos, como es por ejemplo, en San Simón, toda esta parte de la atención de servicios médicos, los estudiantes, el 100% del estudiantado de la universidad que debe estar sobre sus 65,000 estudiantes tienen acceso al seguro médico. Es decir, en el seguro universitario ellos tienen opción de poder ser atendidos, ¿no? Ahora, hay otros servicios que en este caso deben haber gabinetes psicopedagógicos cuando los estudiantes que ven o los docentes ven de que los estudiantes tienen necesidades o dificultades de aprendizaje o también tienen problemas emocionales. Entonces, los servicios sociales o psicopedagógicos son los que dan la asistencia a los estudiantes. Y lógicamente que si existen estas instancias, tienen que haber documentos que puedan
es decir, corroborar la existencia, ¿no? Me acuerdo que cuando hubo una acreditación de una carrera, es decir, se veía y se decía, a ver, se están manejando los índices de utilización de los servicios médicos, es decir, ¿cuántos estudiantes fueron atendidos en emergencia en el año? Muestra el registro. ¿Cuántos estudiantes y hasta dónde llega la cobertura del seguro, ¿no? Del seguro médico? Podrá ser solamente emergencias, podrá ser cirugías, entonces hay que especificar y esto justamente está también dentro de la normativa. Y luego también están el índice de uso de los servicios estudiantiles. ¿Cuántos estudiantes ingresaron al gabinete psicológico con problemas? Identificados los problemas por los psicólogos, ¿cómo dieron solución a esos problemas? ¿Lograron darse solución o no lograron darse solución? Entonces, todo se basa en documentos y, en este caso, el contar con los documentos físicos o digitales son los que van a corroborar y van a evidenciar realmente la existencia de los servicios. ¿Qué servicios estudiantiles más existen? Es decir, registrar si hay médicos de especialidad, si hay odontólogos generalistas, odontólogos de especialidad, en las farmacias, qué tipo de medicamentos se expiden a los estudiantes. Los medicamentos están liberados, son gratuitos, tienen cierto descuento en los precios, son medicamentos genéricos o son medicamentos de especialidad. Y cómo funcionan en este caso los gabinetes, si hay un gabinete psicológico o si hay gabinetes psicopedagógicos, ¿no? Entonces tienen que registrar aquí, aquí solamente son pequeñas indicaciones que lógicamente tienen que estar luego apoyadas por todos los documentos que van a permitir y van a validar la existencia de esos servicios y la calidad con los cuales se ofrecen. Otro elemento que es fundamental y que siempre ha sido muy, lo que decíamos, si no me equivoco, en la segunda sesión, eh, muy caótico para las instituciones de educación superior es la investigación. Es decir, eh, la carrera tiene políticas de investigación, es decir, cómo la carrera, y al decir la carrera, estamos también involucrando a la facultad, si existen facultades, o si no, a la propia universidad en su conjunto como un todo. Es decir, hay políticas de investigación y cómo estas políticas de investigación se desarrollan. Hay líneas de investigación en la carrera. ¿Cuáles son estas líneas de investigación? Ahora, estas líneas de investigación están bajo áreas, bajo temas, es decir, ¿y cómo se hace esta investigación? ¿No? Ahora, lógicamente, ¿de dónde se saca la información? En el diseño curricular. El diseño curricular de la carrera tiene que establecer claramente cuáles son esas líneas de investigación. Y las líneas de investigación deben estar registradas y anotadas en el diseño curricular. Y además se tiene que registrar, dice, las principales características de las líneas de investigación. Porque de esas líneas de investigación, es decir, van a salir a futuro los temas para la elaboración de las tesis o también los temas para el trabajo de la investigación-acción, si es que existe esta modalidad dentro de la carrera. Después tenemos si el programa tiene políticas de desarrollo científico, es decir, anotar las principales características de las líneas de desarrollo científico. Y en este caso ya son investigaciones mucho más profundas y que en algunos casos van acompañadas también de instituciones no gubernamentales que dan el apoyo económico o el apoyo en equipos o en bienes para el desarrollo de las investigaciones. ¿No? Entonces, describir qué tipo de investigaciones desarrolla la carrera, estas investigaciones en qué laboratorios se desarrollan, cuáles son los resultados que se han alcanzado con estas investigaciones, a quiénes benefician las investigaciones y luego, en definitiva, si estas investigaciones han sido publicadas, ¿no?
Es decir, el ciclo de la investigación concluye cuando la investigación es difundida y la difusión de una investigación se la tiene que hacer, principalmente se la debe hacer en revistas nacionales o internacionales que sean de renombre. A veces nosotros vemos un paper que es el resultado de una investigación que ha durado 5 años, pero en este caso el paper tiene 20 hojas y tiene 10 hojas de bibliografía. Significa que para llevar adelante la investigación, es decir, se han tenido que leer 100 libros, ¿no? Y se han trabajado bajo esas teorías y también, en este caso, si es que se ha corroborado el componente teórico en los laboratorios. Luego, estado de las políticas de investigación, los procesos de aprobación, quién aprueba en este caso los temas o las investigaciones que se van a desarrollar, seguramente que van a ver cuáles son estas instancias, seguramente que va a haber un instituto de investigaciones en la facultad o en la carrera, o a un departamento al cual hay que o se deben dirigirse docentes, estudiantes, si se van a hacer investigaciones que nazcan desde el aula, investigaciones que nacen en el aula, o investigaciones científicas para la resolución de problemas del contexto social, ¿no? ¿Cómo se hace este proceso? Hay un proceso de aprobación, hay políticas definidas y aprobadas sobre el estado de la investigación, hay políticas aprobadas en ejecución parcial, es decir, cuando se llega a los resultados de la investigación, las investigaciones solamente quedan en la parte diagnostical, o las investigaciones tienen su parte propositiva, es decir, y cuando hablamos de la parte propositiva, nos estamos refiriendo a resolver los problemas que han sido identificados dentro de esa investigación. Existen políticas en plena ejecución y con qué proyectos y proyectos concluidos, es decir, se ha investigado, esas investigaciones han dado un resultado, ese resultado o esas conclusiones se las han ejecutado y cuál ha sido el resultado en la ejecución de las conclusiones de la investigación, es decir, la acción, ¿no? Es decir, no solamente tener el documento, sino que esa investigación ha sido llevada a la puesta en práctica y luego se tiene que evaluar los resultados que la investigación ha establecido en su proyección y para ver si ha alcanzado o no ha alcanzado objetivos, ha alcanzado o no ha alcanzado metas dentro de la investigación. Ahora, lógicamente que para investigar se requiere de muchos recursos económicos. Es decir, investigaciones mucho más científicas y mucho más profundas requieren de tener docentes investigadores de planta, el apoyo tecnológico para poder desarrollar estas y lógicamente también los bienes materiales para salir al campo se necesitan viáticos, movilidades, insumos, reactivos, etcétera. Pero las instituciones educativas tienen que desarrollar investigaciones. Eh, Inclusive se debe iniciar la investigación con la investigación-acción que decíamos, ¿no? En las asignaturas. El punto donde deben surgir las investigaciones son en el aula. Y en el aula se tiene que haber de 200 docentes que tenga la carrera, por lo menos 10 docentes tienen que ser docentes investigadores. Y esos docentes investigadores tienen que ser docentes de planta. Es decir, serán docentes en 2, 3 grupos y el resto del tiempo estarán dedicados a desarrollar investigaciones. Y se tendrá que levantar también un equipo de estudiantes investigadores. Hay estudiantes que les interesa mucho la investigación, motivarlos a que investiguen, porque una cosa es enseñarles a investigar y otra cosa es investigar realmente, ¿no? Entonces ver esos dos ámbitos. Y la investigación-acción dentro del aula da muy buenos resultados y creo que son los mejores aprendizajes, esa investigación-acción. Y cuando Tobón decía, en este caso, la las estrategias dirigidas como formación de proyectos,
la formación bajo proyectos, la educación bajo proyectos, ¿no? Entonces es fundamental. Los estudiantes creemos y estamos convencidos de que aprenden más investigando, más averiguando y más llevando a la acción los resultados de la investigación, ¿no? Es decir, tiene una mayor aproximación a la empleabilidad. ¿Tienen algunas preguntas hasta el momento? Por eso decimos que acá se deben anotar los principales propósitos logrados con las investigaciones, ¿no? Con las investigaciones. Es decir, ¿se han cumplido? Hasta qué punto se han cumplido los objetivos de esa investigación? ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Y luego aquí se tiene que trabajar las líneas de interacción social. La interacción social tiene un preámbulo muy grande y es por eso que en Bolivia, como en el resto de los países, se han creado, en Bolivia la primera carrera de trabajo social se ha creado en la Universidad de San Andrés de la Paz y la interacción social hoy en día se ha logrado ya hacer una reconceptualización del trabajo social, porque anteriormente, esto hablamos de hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, el trabajo social estaba determinado a dar paliativos, ¿no? Es decir, se trabajaban con paliativos, trabajaban en este caso las instituciones públicas, el mismo gobierno, las instituciones públicas estatales, los organismos no gubernamentales y también en este caso las universidades trabajaban sobre esas líneas que estaban direccionadas a dar paliativos a los grupos beneficiarios. A partir de la reconceptualización del trabajo social en Bolivia, se cambia esa visión paternalista que tenía el Estado, porque el Estado siempre ha sido paternalista, eh, desde la época de la firma del Acta de la Independencia, a partir del 1825 adelante, el Estado también siempre ha sido paternalista, ¿no? Eh, pero esa reconceptualización del trabajo social y de la interacción social hoy en día ya se le está trabajando de que nosotros debemos dar solución a los problemas, pero esa solución no tiene que ser solamente paternalista, inmediatista, ¿no? Y ahí está el proverbio que dice, no me des pescado, sino enséñame a pescar. Y hoy en día todas las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, eh, es decir, trabajan bajo esa lógica, ¿no? Esa reconceptualización, de que las intervenciones y el actuar de, de la interacción social debe estar dirigida a no ser eminentemente paternalista ni regalar bienes eh, a los grupos más necesitados o más desbeneficiados, sino darles herramientas para que mejoren el nivel de vida. Y creo que eso ha sido fundamental porque ya hemos entendido de que la interacción social tiene que estar dirigida a dar solución a los problemas, pero a los problemas de los grupos más que se encuentran en mayor desventaja o desbeneficio, pero dándoles, es decir, esa intervención en en el accionar social de la interacción es enseñarles, ¿no? Enseñarles y darles las herramientas de vida. Por eso que, y otra vez retomamos los proyectos, ¿no? Como Tobón dice, hay que enseñarles a los niños desde que aprendan a gestionar sus proyectos de vida, ¿no? Es decir, y los estudiantes, según van desarrollándose pasando el colectivo educativo, los estudiantes también deben aprender a trabajar el proyecto de vida y ya en las asignaturas deben trabajarse también sobre proyectos. Creo que había una pregunta por ahí.
Gracias. Entonces, continuamos. Aquí se deben registrar los proyectos o trabajos de investigación, quiénes han sido los participantes docentes, los investigadores docentes, los investigadores estudiantes, el estado de las investigaciones o de los proyectos, si están en proceso, si están concluidos, eh, insertar, en este caso, si se necesita más filas o hay mayor número de proyectos, los trabajos de investigación, cuántos tipos de trabajos de investigación, la gestión en la cual se han desarrollado, si se ha trabajado con instituciones y con las cuales se ha compartido, en este caso, los roles, porque no nos olvidamos de que las universidades solas no pueden llevar adelante muchas de las veces los proyectos. Y es por eso que ese es un pool eh, de instancias que pueden ser gubernamentales o no gubernamentales para desarrollar proyectos. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando y a mí se me ideó en una universidad poder hacer, identificar dentro de las líneas de investigación que se tienen, identificar en una carrera 3 líneas de investigación, sobre esas 3 líneas de investigación que tienen, que se desarrollen por lo menos 10 investigaciones en toda la carrera, desde el tercer semestre hasta el octavo semestre, identificando necesidades, requerimientos, es decir, partiendo de un diagnóstico de la situación actual. Unas asignaturas levantarán el diagnóstico, estamos buscando y estamos trabajando y está dando buen resultado, en este caso, el transversalizar las investigaciones y los proyectos y la interacción también social entre varias carreras y varias asignaturas de carrera, para que al final, ojalá se pueda dar, estamos con ese objetivo de que el próximo año podamos hacer una mesa de solicitud de cooperantes internacionales, ¿no? Ir como universidad y llevar y mostrar de que se tienen ya en inicio investigaciones y que se han llegado hasta los diagnósticos y que los diagnósticos tienen que ser muy sólidos en este caso, con investigaciones de mercados muy sólidas o investigaciones cuantitativas o investigaciones cualitativas muy sólidas y mostrar, ¿no?, a los financiadores, y en este caso pueden ser estatales, pueden ser organismos no gubernamentales, etcétera, y decir, como universidad tenemos esto. Hemos llegado hasta aquí y ahora queremos y solicitamos la cooperación de ustedes para poder lograr desarrollar y ejecutar, o tal vez si los proyectos se quedan solamente en una prefactibilidad, proyectos de prefactibilidad, podamos elaborar proyectos de factibilidad realmente económica financiera, a pesar que son proyectos sociales los que estamos apuntando todos, pero hoy en día ningún financiador nos va a aceptar proyectos que no sean autosustentables. Si el financiador es el gobierno, si el financiador es un extranjero, el requisito fundamental, y lo primero que nos preguntan, ¿su proyecto se puede sustentar? Porque si su proyecto no es sustentable, ni se acerque a nosotros. Entonces, demostrar de que a futuro los proyectos van a ser autofinanciados y cuál va a ser el beneficio económico y el beneficio social. ¿Cuántas fuentes laborales estamos creando con este proyecto? Entonces, estamos apuntando a eso, a hacer un lobby. Haremos un lobby con financiadores nacionales e internacionales y veremos qué es lo que pasa el próximo año, cuántos de estos financiadores realmente quieren y tienen la voluntad de poder trabajar, porque ahora generalmente los proyectos se dividen por partes y dice un financiador, yo puedo trabajar esta parte del proyecto, viene otro financiador, que puede ser GTZ, puede ser Banco Mundial, puede ser Cooperación Sueca, es decir, cualquier tipo de cooperante. Entonces, si yo del proyecto puedo participar en esta parte, el otro cooperante dirá, la cooperación española dirá, a mí me interesa esto, la cooperación de la Reina Sofía dirá, a mí me interesa este otro, la GTZ dirá, a mí me interesa. Entonces, nadie hoy en día financia, ninguna institución financia el 100% de un proyecto de esta índole, ¿no?, de proyectos, porque son proyectos principalmente sociales. Entonces, tenemos que buscar esas situaciones dentro de las instituciones y
valdría la pena que también algunas de las tesis de ustedes puedan apuntar a desarrollar esta temática, ¿no? Es decir, cómo una carrera o una institución educativa, una universidad, puede lograr desarrollar investigaciones desde la concepción del tipo de investigaciones o como nos dicen estos, eh, estos indicadores, es decir, cuáles son las políticas. Hay políticas de investigación en la institución y proponer desde las políticas, la formulación de las políticas de investigación hasta la gestión propia de las investigaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sería este tipo de trabajo sería muy aceptables en las universidades, dándoles inclusive las opciones de listados de cooperantes nacionales e internacionales que tienen y que van a tener interés si ven por lo menos investigaciones diagnosticales para que los docentes investigadores y los docentes estudiantes puedan desarrollar los proyectos en definitiva y también puedan ir a los beneficiarios. Yo no he visto, es decir, creo que en en dos facultades en Bolivia he visto algo de este trabajo que se ha ido direccionando, pero que no han surgido como investigaciones en aula. Había un solo proyecto de estos en tecnología en San Simón que ha durado 20 años, han estado financiados, si no me equivoco, por los holandeses, pero ha llegado un momento tal en que los holandeses le dijeron, bien, hasta aquí hemos llegado. Ahora ustedes ya 15 años que estamos apoyando en esto, ahora ustedes tienen que ser sustentables. ¿Y qué es lo que han hecho? Ellos están empezando a vender sus servicios ya a empresas nacionales y empresas extranjeras en este caso, con la construcción de softwares o con sistemas informáticos, pero que ya tienen precio. Y con la venta de esos servicios, ellos ya pueden, en este caso, inclusive solventar la planilla de sueldos de sus investigadores y también, es decir, mejorar sus laboratorios. Entonces, a eso apunta esta parte de ver las características de la investigación y la interacción social. ¿Tienen preguntas? Ay, por Dios, me he quedado con 4 solo, no hay el resto, no hay nadie. ¿No tienen audio? ¿Me escuchan? Hola, hola Ay, profesor, sí lo escuchamos. preguntitas, por Dios, por favor, porque ya me he cansado de hablar a Hola, la me he cansado de hablar a la pantalla. hola profesor. Buenas noches. Hágame una preguntita, por favor. No la estoy escuchando. Si no está bien su audio, pueden registrar en el chat la pregunta. Profesor, ¿y ese tipo de financiamiento se puede utilizar también para los estudios o para las tesis en la maestría? En muy pocos casos he visto de que financien tesis. Ahora justamente estábamos trabajando esta semana que está concluyendo con estudiantes del pregrado eh, y estábamos buscando que ciertos municipios que están tierra adentro, y cuando decimos tierra adentro están a 5 horas de aguas abajo del Ichilo, puedan financiar de alguna manera la realización de las tesis de pregrado.
Entonces ya 4 comunidades nos han aprobado de que sí van a financiar y el financiamiento de las tesis van a consistir en que a los estudiantes les van a dar el material de escritorio, la comunidad les va a dar el hospedaje, les va a dar la alimentación para que levanten la información en situ y luego les van a pagar los empastes de los trabajos y les van a dar, en este caso, en calidad de préstamo, una computadora y una impresora para que cuando concluyan la tesis, en el transcurso de 6 meses, ellos devuelvan estos equipos. Había una época, y hace unos 5 años debe ser, cuando estaba coordinando un programa, estaba coordinando una maestría, logramos de que la cooperación belga pudiera becar a los estudiantes con el 80% en el cursado de la maestría y también pueda pagar los costos de la elaboración de la tesis de las maestrías. Entonces, dependiendo del tema, ustedes pudieran buscar un poquito en internet. Tal vez la cooperación belga le tenga interés en poder financiar algunas tesis, dependiendo siempre de los temas, ¿no? Eh, Ahora, eso valdría la pena de que puedan, y eso debería ser negociado, lógicamente, tratado por el posgrado de la universidad, ¿no? Y si ustedes ven en forma privada o individual de que les puedan financiar la tesis, tal vez un municipio, pero les dan hasta los materiales y las cosas, económicamente no les dan dinero. ¿Me comprendió? Claudia, ¿usted preguntó? En el chat respóndame por favor si me comprendió. Luego otro elemento fundamental es que se tienen que tener convenios, ¿no? Y son convenios con el sector social, en este caso será convenios con OTBs, convenios con sindicatos, serán convenios con sectores gremiales, donde lo que se busca fundamentalmente es de que esta parte de la interacción social, eh, a dónde va a ir o a qué beneficiarios o a qué grupos meta, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, tienen que existir convenios y en los convenios hay convenios generales y dentro de los convenios generales, una vez firmado el convenio general, por ejemplo, si es con la universidad firma un convenio con la Cámara de la Pequeña Industria y de la Artesanía, ya, ese es un convenio marco. Entonces, después ya se tendrán que firmar los convenios específicos para cada una de las actuaciones o de la participación que va a tener, en este caso, la universidad con sus docentes y sus estudiantes. Por ejemplo, desarrollar la investigación de mercados para los productores o los confeccionistas de jeans, eh, estableciendo posibles canales de exportación, por ejemplo, ¿no? Entonces se firma ahí un convenio en específico donde se va a hacer una investigación de mercados en el mercado internacional, donde en este caso, los costureros confeccionistas de pantalones, de jeans, puedan de alguna manera vender sus productos o exportar sus productos. He visto algunos trabajos muy interesantes en algunas universidades privadas y también he visto en algunas universidades del sistema que estaban direccionando sus trabajos de interacción, no solamente, es decir, beneficiando sí a los grupos que se encuentran en más desbeneficio,
que si no vamos a hacer un trabajo de esos para los productores de soya, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Que sabemos que los productores de soya son las empresas agroindustriales más grandes y las que tienen mayores recursos económicos, que perfectamente ellos pueden mandar a elaborar un trabajo con una consultora o una investigación de mercados en el mercado internacional para la exportación, por ejemplo, de soya, de aceite, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que deben existir convenios con instituciones, pero siempre buscando a las instituciones que sean las más desbeneficiadas, ¿no? Las que más requieren en este caso la participación de los estudiantes. Ahora decíamos, no solamente interesa quedarse con los convenios como papeles, ¿no? Es decir, por eso que aquí piden mucho los resultados, registrar e indicar los principales resultados de los convenios. Con este convenio, con esta asociación gremial, ¿cuántos proyectos se han desarrollado? ¿En qué consistían los proyectos? ¿Y cuáles los resultados? Entonces, porque muchas universidades pensaban, tengo 150 convenios. Bueno, ¿y cuáles de los convenios han sido trabajados? ¿Y cuáles son los resultados de esos convenios? ¿No? Entonces, no es solamente acumular los convenios como papeles, sino los convenios tienen que ser movilizados. Y la movilización de esos convenios significan acciones concretas, resultados concretos. Y lo mismo con los trabajos de investigación transferidos a la sociedad, ¿no? Es decir, de nada sirve elaborar una investigación si la investigación va a quedar en el papel. Y lo que hacen generalmente las universidades cuando firman los convenios y para los trabajos, en este caso las tesis, que pueden ser trabajos de investigación dirigidos, entonces sí hay la obligatoriedad en que el postulante, en este caso el postulante investigador juntamente con la universidad, hace entrega de un ejemplar a la comunidad en la cual se ha trabajado para que la comunidad pueda ejecutar el resultado de la tesis o de la investigación con el grupo de investigadores, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, tiene que haber esos trabajos transferidos a la sociedad, tienen que haber cartas, ¿no? Cartas de aceptación firmadas donde realmente se vea de que los trabajos han sido entregados a la colectividad e inclusive en muchos de los casos hay que hacer el seguimiento para ver si esos trabajos han sido o no han sido ejecutados. Porque me acuerdo que hemos ido a algunos municipios también muy alejados donde realmente están en unos estantes del olvido en esos municipios rurales tan alejados los trabajos de los muchachos, las tesis, están ahí en los anaqueles y no se ha hecho un seguimiento para ver si realmente el municipio ha incorporado en su POA la realización, por ejemplo, la construcción de un atajado o la construcción de un puente con la carrera de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha hecho un proyecto para, en este caso, medición de los volúmenes, estudio de suelos y todo eso para el puente, y se ha entregado el proyecto de prefactibilidad al municipio, y el municipio debería ejecutaría, mandar a construir el puente. Entonces, en ese caso, inclusive hay que hacer un seguimiento a los proyectos que son entregados a los grupos beneficiarios. Por eso, tanto en investigación e interacción social tenemos los proyectos de investigación, institución, líneas de investigación, en proceso de aprobación, en proceso de ejecución de los proyectos. Lo que nos interesa es de que los proyectos hayan sido ejecutados, ejecución y la evaluación del resultado de esos proyectos. Y estos resultados, si el proyecto establecía que se iban a trabajar con los artesanos de Moxos, y se les iba el proyecto determinaba que se los iba a capacitar para que ellos puedan crear artesanías en madera, ¿no? Y una ONG iba a dar, por ejemplo, iba a implementar los talleres con maquinaria para la elaboración artesanal de tallados en madera. Entonces, ¿cuántas fuentes laborales se han logrado generar? ¿Cuál es la producción que tienen en este momento los artesanos? ¿A quiénes están comercializando? Porque seguramente, si ahí resulta, cuando se hace la evaluación de que el proyecto sí están produciendo, pero no tienen mercado de comercialización, meter a los chicos de ingeniería comercial
bajo trabajos también de investigación, acción, estudiantes de último semestre, o tesis, y que vean los canales de comercialización de los productos artesanales de tal comunidad en el mercado departamental, en el mercado nacional y en el mercado internacional, ¿no? Entonces, hay formas de poderle dar vueltas a la situación, y lo que decíamos el otro día, ¿no? Lo principal es la voluntad. Es decir, si no hay voluntad por parte de las autoridades, es bien difícil poder hacer esto. Y por eso que justamente tenemos estos indicadores, ¿no? Y estos indicadores tienen que estar evidenciados. Proyectos publicados, otras publicaciones, es decir, quienes han participado, docentes, estudiantes, la edición. Es decir, si esos proyectos o esos textos han sido publicados y han sido editados. Luego entramos a la parte de recursos educativos, y esto nos estamos refiriendo fundamentalmente al acervo bibliográfico, ¿no? Es decir, en la gestión tantos libros en la biblioteca, cuantas tesis hay, revistas especializadas y títulos diferentes. Principales suscriptores a revistas especializadas. Es decir, es una exigencia, y no nos olvidemos de que también es decir, estos indicadores y estas dimensiones también son las que solicitan el Mercosur, ¿no? Entonces, cada carrera debe estar suscrita a revistas digitales o revistas físicas, donde se vean realmente artículos o papers que tienen un gran valor dentro del avance científico y tecnológico, ¿no? Luego, los gabinetes, en este caso de la bibliografía especializada y adecuada. En la práctica lo que se hace, sacan los planes globales, piden planes globales de asignaturas y ven los primeros 3 libros de 20 planes globales, van a la biblioteca y dicen, a ver, en este plan global dice que existe tal libro, muéstremelos. O existen libros físicos, o existen libros digitales, pero en este caso el paraacadémico va a verificar la existencia de ese acervo, ¿no? Y lo mismo en relación a las revistas especializadas. Lo propio ocurre con equipos y laboratorios de gabinete. Es decir, que ya también existen, decíamos la anterior semana, hay estándares, ¿no? En este caso, por ejemplo, decíamos que en los laboratorios de computación se manejan, o por lo menos un estándar es 2 estudiantes por computadora, ¿no? En microscopios lo óptimo es un estudiante por microscopio. Lo que generalmente hacen 2 estudiantes por microscopio. En sillas odontológicas, por ejemplo, es un estudiante por silla, ¿no? Es decir, porque 2 estudiantes no pueden hacer el trabajo, entonces la práctica, entonces tiene que ser un estudiante por silla. Entonces, justamente estos recursos didácticos deben ser registrados acá, los equipos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El equipo didáctico, la cantidad y el promedio de uso para cada equipo. Porque por ahí pueden haber también unas sillas odontológicas con el taladro ese que hace de hace 150 años, que es todavía pedal, entonces no, ya son obsoletos. Entonces también hay que ver el promedio de ocupación que tiene, el desgaste que tienen, porque todos estos equipos tienen un tiempo de vida útil, y ese tiempo de vida útil nosotros llamamos y cuantificamos como depreciaciones, ¿no? Entonces esos equipos didácticos tienen que estar registrados acá, y el uso que se le da y la cantidad que existen de estos. Lo mismo decíamos en la parte de computadoras, ¿no? Se deben contar con computadoras, terminales instaladas en salas de estudio. Es decir, hoy en día todas las carreras necesitan centros de cómputo, especialmente centros de cómputo más que laboratorios, ¿no? Centros de cómputo con softwares en ingeniería civil, en ingeniería comercial, en hotelería. Es decir, hoy en día todo se trabaja bajo sistemas.
Entonces, no se puede seguir enseñando a los estudiantes solamente en la parte teórica. Sí, una parte será el desarrollo y el conocimiento teórico, pero luego hay que llevar y trabajar esa parte teórica ya a resolución de problemas, pero con el apoyo de equipos informáticos. Por eso aquí tenemos inclusive las características de los programas, ¿no? De los softwares. Es decir, llevar, por ejemplo, la asignatura de perforación 1 y perforación 2 en la carrera de ingeniería petrolera. Es decir, no podemos trabajar pues, ya con pizarra solamente o con solamente algunos tutoriales. Es decir, tendrá que haber softwares donde se hagan realmente y donde se apliquen las fórmulas matemáticas, las ecuaciones, vaciar esa información al ordenador, a la computadora, para que vayan arrojando los resultados, porque hay softwares que realmente, softwares educativos que realmente no tienen nada que envidiar a los softwares verdaderos para el ejercicio de la profesión. ¿Preguntas? Por ejemplo, un elemento fundamental hoy en día es la conexión a Internet. Es decir, las universidades deberían tener en todas las esquinas los puntos del Wi-Fi, ¿no? Es decir, hoy en día, si no hay Internet, es decir, no podemos hablar de una enseñanza moderna, ¿no? Actualizada. Entonces, las universidades deberían tener puntos de Internet en todas las salas, en todos los laboratorios, y lógicamente tiene que haber alguien un administrador de aquello, ¿no? Porque si va a haber en las salas no es para que los estudiantes estén chateando, ¿no? Entonces tiene que haber un manejo también de este tipo de señales que sí tienen que ser para el trabajo en aula y para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego vemos la parte administrativa financiera, ¿no? Es decir, si se tiene un POA, un plan operativo anual, y cómo es la ejecución presupuestaria, y cómo se elabora y se ejecuta el presupuesto de la carrera. Y en el presupuesto seguramente que están sueldos, están equipamiento, mobiliario, depreciaciones, mantenimiento y construcciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja este? Es decir, pues se tiene que describir el proceso de ejecución y ejecución presupuestaria, ¿no? ¿Tiene POA sí o no? ¿Cuáles son los objetivos del POA? ¿Cuáles son las metas? Porque el POA, las metas hemos dicho que son eminentemente cuantitativas y estas metas se las cumple o no se las cumple, ¿no? Entonces, presupuestos ejecutados por gestión, por la universidad, por la carrera, ¿no? En ingresos, cuánto es el ingreso que tiene cada carrera y de esos ingresos cuántos se han logrado ejecutar y en qué se ha logrado ejecutar. Ahora, si los recursos económicos son suficientes, los que han sido destinados para la carrera, o si requieren mayor presupuesto. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan los auditores en relación al manejo de los presupuestos? Eh, es decir, si las partidas presupuestarias y los ítems son adecuados, cómo se logra hacer la parte de auditoría interna para el manejo transparente de los recursos, sean de instituciones públicas o sean de instituciones privadas. Luego se debe manejar se debe demostrar el costo por estudiante en relación al presupuesto, ¿no? Me acuerdo que hace unos 4 años salió una información del gobierno que establecía de que término medio en el sistema de educación nacional al Estado le cuesta profesionalizar a un estudiante entre 4 a 6 mil dólares le cuesta al Estado que un muchacho salga profesional, ¿no? Entonces la universidad también debe manejar esa parte de cuántos estudiantes tiene y cuál es el costo que tiene si es una universidad estatal, cuánto es el costo que tiene el Estado para
y cuánto cuesta al Estado profesionalizar a un estudiante, y si es una universidad privada, cuánto le cuesta al padre realmente toda la carrera pagar para los hijos. Luego, en la infraestructura vemos, aquí por ejemplo tenemos las aulas, los metros cuadrados, que son los estándares con los cuales trabajamos, los pupitres, los pizarrones, el equipamiento, cuenta con equipamiento, y la capacidad, que es la capacidad instalada de estudiantes por aula. Y decimos que hay un estándar que es el 1.5 metro cuadrado por pupitre, ¿no? Las aulas, la capacidad, el uso exclusivo y si hay un uso compartido de las aulas. Luego se tiene que ver también, es decir, los horarios. Hay de tres tipos de horarios, ¿no? Cuando se hace la planificación, la programación académica. Hay un horario por semestre de las carreras, de cada carrera. Hay un horario por docentes y hay un horario por aulas. Entonces, los tres horarios tienen que rimar, porque si no hubiera un cruce total de aulas, docentes, estudiantes y todo eso. Y justamente también en esta parte nos piden que demostremos, en este caso, las aulas, y cada aula tendrá que registrar el número o el código del aula, la capacidad del aula y el uso, si es exclusivo o es un uso compartido de las aulas. Llenar cada casilla con la sigla de la materia y el número de estudiantes inscritos. Es decir, ¿eso para qué nos sirve? Para medir la capacidad instalada. Acá lo mismo. Ahora se tiene que llenar las casillas con la sigla de la asignatura y el número de estudiantes inscritos, insertar casillas si se requieren más, hay mayores requerimientos. Ahora, el número de ambientes y espacios para disponer dónde se ubica la bibliografía, si las bibliotecas, si existen sala de lecturas, si existen sala de... tienen las bibliotecas, son bibliotecas generales, son bibliotecas especializadas, ambientes destinados para la ubicación de la biblioteca, destinados para la consulta o para lectura en sala. Hay un programa que tiene acceso directamente para el material virtual. En este caso, hoy en día, muchas de las universidades están apuntando. Espérenme un segundito, por favor. Espérenme. ¿Está mal? Entonces, ¿me escuchan? ¿Me han escuchado o no? Profesor, lo escuchamos. Ya, gracias. Sí, profesor. Sí, Perfecto. Entonces, Sí, dígame, ¿hay alguna preguntita? ¿Nirval tiene preguntas? Por ejemplo, para el caso Nirval, para el caso de derecho, hoy en día es fundamental de que independientemente que tengan las aulas donde se desarrolla el PEA, utilizamos como ambientes propios aquellas salas donde se hace la simulación de procesos orales, ¿no? En este caso, las salas de juicios orales, en el área penal, por ejemplo, hay una asignatura que se llama práctica forense penal. Y la asignatura de práctica forense penal es pues llevar adelante un proceso penal oral. Y se utiliza mucho en esta temática la estrategia de teatralización. Y ahora mucho más cuando se está ingresando a una nueva forma del procedimiento civil, ¿no? Es decir, los procesos ahora civiles son eminentemente o gran parte orales, y lo mismo los procesos en familia y todo aquello. Entonces necesitamos de instalaciones que nos permitan, es decir, hacer la mayor simulación posible como si fuese un caso real. Debe tener el número apropiado de salas de formación académica, es decir, hay salas donde los docentes puedan en sus tiempos libres puedan compartir con sus demás colegas, tienes salas donde puedan trabajar, luego los laboratorios,
cómo están los laboratorios, qué características. De nada nos sirve tener un laboratorio de química si no tenemos los reactivos. Entonces, es decir, y todo esto también lleva a un sinnúmero de elementos que hacen, ¿no? Que todo esté previsto. Por ejemplo, tiene que haber una guía del manejo del laboratorio. Es decir, el responsable del manejo de laboratorios tendrá que tener una guía y tendrá que tener protocolos para el manejo, por ejemplo, de equipos, ¿no? Si son microscopios, por ejemplo, cómo se manejan los microscopios de acuerdo al plan global del docente, porque hay un plan, el plan global muchas veces, el docente de teoría a veces dice una cosa y el docente de práctica hace otra cosa. Si lo óptimo debería ser que el docente de teoría sea el mismo docente de práctica para llevar al laboratorio. Entonces, ¿cuántas prácticas se van a desarrollar? ¿Cuántos estudiantes van a trabajar en los laboratorios? ¿Cuántos de reactivos se requieren? Porque a veces los reactivos son bien caros. Los reactivos son carísimos. Entonces, realmente, ¿cómo se van a trabajar esa parte del laboratorio? ¿Cómo se va a hacer un control de los reactivos? Tiene que haber un almacén de reactivos, tiene que haber un dosificador de los reactivos, que son con botellas de cuello tipo dispensers, entonces donde se va midiendo los centímetros cúbicos. Entonces, cuando se hace en ese caso una auditoría, por ejemplo, solamente para ver almacenes, es decir, cómo están, cuál es el resultado, los resultados de almacenes físicamente, es decir, cuánto ingresó desde activos, cuánto se utilizó actualmente y cuánto debe existir físicamente. Entonces, para todo eso se requiere un montón de exigencias, eh, de manuales, manual de procedimientos, de reglamentos, de protocolos, eh, de códigos de ética. Es decir, es un sinnúmero de acciones, de documentos y de procesos de gestión que se requieren dentro de esa actuación y que llega un momento que son a veces demasiado rutinarios y a veces no responden, ¿no? Es decir, ningún estudiante puede ingresar al anfiteatro si no ingresa con la bata, con el pantalón, con los guantes ¿no? y con los zapatos. Es decir, ¿por qué? Porque puede haber contaminación, puede llevar gérmenes, bacterias, es decir, es complicado. Entonces, tienen que haber también manuales para poder hacer el sanitizado, por ejemplo, en el caso de laboratorios de gastronomía, porque puede haber entonces una contaminación por bacteria. Entonces, pero todo tiene que estar escrito y todo tiene que cumplirse. Y justamente estos formularios nos sirven para eso. Hay el manual, hay el reglamento tiene el manual, después del manual hay el manual de procedimientos, está graficado los procesos, es decir, hay guías, cómo se desarrolla. Entonces, es un sinnúmero, como decíamos, de situaciones, de materiales, de papelería que manejamos. Y eso es lo que justamente se tiene que verificar, porque eso en el fondo significa calidad. Y eso es, por ejemplo, la tarea que les he mandado con los comentarios que les he mandado el día de ayer de sus tareas. Decíamos, ¿no? Al final el SINDA dice que es calidad, que es un elemento totalmente a veces filosófico, a veces es muy ambiguo, a veces es muy difícil de poder definir qué es la calidad de la educación, pero al final el SINDA llega y dice, sí, es nada más que ver el cumplimiento de los objetivos. Lógicamente, ¿y dónde están los objetivos? En la planificación. Entonces, si nosotros hemos planificado de esta manera y estos son los objetivos, ¿hemos alcanzado el logro de esos objetivos? Es decir, nuestra cantidad de reactivos estaban determinados 2 litros de reactivos y entregados oportunamente a almacenes de laboratorio. ¿Han sido entregados oportunamente? No, no han sido entregados oportunamente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los estudiantes no han hecho la práctica. ¿Por qué? Porque no se compró oportunamente los reactivos. Y eso significa una semana, 2 semanas de pérdida de clases prácticas de los estudiantes. Entonces, ¿de qué calidad académica estamos hablando? Si al final nosotros hemos quedado en resumir
La calidad en un solo término, precisión. ¿Precisión de qué? De lo que hemos planificado en su cumplimiento. Hemos planificado y hemos cumplido la planificación que hemos desarrollado de manera precisa. Ahí sí vamos a poder decir, tenemos calidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado de acuerdo al plan global de los docentes y se han cumplido las competencias en los estudiantes. Entonces hay precisión. Porque el estudiante sabe hacer un análisis de suelos. Estudiante, hago un análisis de suelos de esta muestra o hago un análisis de aguas. O elabore un contrato laboral. O haga una investigación. ¿Cuáles son los pasos que se sigue para elaborar, desarrollar una investigación de mercados? Nada más. Entonces todo lo que se ha planificado se está cumpliendo. Entonces a eso apuntan todas estas, es decir, estos requerimientos para la acreditación externa de las instituciones educativas. Laboratorios, metros cuadrados, capacidad de estudiantes. Es decir, no pueden haber hacinamiento en los laboratorios. No puede haber un manejo inadecuado de los materiales que tienen los laboratorios. Es decir, no es posible que haya un centro de cómputos donde realmente las computadoras están tan obsoletas que tengan 10 o 15 años atrás, donde todavía están con WordPerfect. No, pues. Esas máquinas no van a aguantar nada, no tienen la suficiente capacidad para soportar programas especializados. Entonces, a eso justamente abarca esto. Laboratorios, capacidad, uso exclusivo, uso compartido. Las siglas de las asignaturas y el número de estudiantes inscritos. Eso determina para ver también, es decir, capacidad instalada y eso ocurre en la vida, ¿no? Si hay grupos paralelos, los estudiantes en muchos de los casos, no diremos en todos, siempre tienden a ser muy facilones, ¿no? Dicen, tal docente, ese es buenito, nos va a hacer, ese hace pasar nomás. Un docente está con 120 estudiantes y el otro está con 15. Y decimos, ¿por qué esto? Porque los estudiantes se han inscrito con aquel. Ahora, o puede que el docente sea realmente una eminencia y que los estudiantes quieren aprender y están 130 chicos ahí sentados esperando la clase y el otro docente está con 20 porque no sabe enseñar, no sabe transmitir conocimientos, no sabe direccionar, construir conocimientos. Entonces, esa parte también se mide, ¿no? El rendimiento de los docentes. ¿Cómo la institución mide o percibe el rendimiento de los docentes? En infraestructura, lo mismo, tenemos capacidades instaladas, llenar las casillas con las siglas de las materias, el número de estudiantes inscritos para la parte de laboratorios, todo lo que es infraestructura. Una parte, por ejemplo, hay cierta infraestructura con la cual una institución educativa nunca va a poder contar. Entonces, en esos casos, lo que se hace, por ejemplo, es firmar convenios con instituciones públicas o privadas que tengan los laboratorios donde los estudiantes puedan ir a hacer las prácticas. Sabemos a veces que cuando las carreras son muy masificadas, se hace muy difícil aquello. Por ejemplo, en el caso de ingeniería petrolera, los estudiantes tienen que ir a conocer cómo es una planta procesadora de líquidos o cómo es un campamento, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, es muy difícil que los estudiantes puedan ingresar a los campamentos petroleros porque ya todos los campamentos petroleros cuentan con la norma ISO. Y justamente en la norma ISO establece que toda persona que vaya como visita o ingresa a las instalaciones, tiene que cumplir normas. Y esas normas son desde la utilización del casco, los uniformes, la seguridad, todo eso. Entonces, hay en este caso campamentos, empresas petroleras que dicen, sí, puede venir sus estudiantes, pero los estudiantes tienen que comprarse es decir, los equipos para poder ingresar a la planta. Y un equipo cuesta alrededor de 500, 700 dólares, entonces se hace a veces inaccesible, ¿no? Y eso determina de que cada vez, es decir,
nos vayamos alejando más de del mercado laboral, ¿no? En vez de que nos vayamos aproximando a ese mercado laboral, nos vayamos alejando más del mercado laboral. Aquí seguimos con las mismas características, capacidades, usos de laboratorios, el número de estudiantes inscritos por asignatura, los horarios, hay que llenar las siglas con las asignaturas, las materias y el número de estudiantes inscritos. Eso nos va a determinar justamente lo que decíamos, ver las capacidades de carga. En la parte de infraestructura tenemos oficinas, metros cuadrados, recursos, áreas de servicio, campos deportivos. Comentábamos, creo que la segunda videoconferencia, y decíamos, en algunos casos hay estándares que establecen, por ejemplo, el área de parqueo, aparcamiento, el área de parqueo, por lo menos el 20% de toda la masa estudiantil debe contar con parqueos. Imagínense si la universidad tiene 60.000 estudiantes y la carrera tiene 3.000 estudiantes, necesitaremos 600 parqueos solamente para estudiantes. Entonces, a veces Mercosur ha bajado un poco sus exigencias en sus indicadores, ¿no? Porque a veces era muy difícil de cumplir, y no solamente para Bolivia, sino para el resto de los países, ¿no? Ahora se asume de que por lo menos del total de los docentes, por lo menos el 40% de los docentes tienen vehículos, entonces tiene que haber parqueos para el 40% de los docentes. Eh, eh, Áreas de servicio, lo mismo, ahí están cafeterías, restaurantes, etcétera. Campos deportivos, metros cuadrados, son propios o son compartidos. Muchas veces y esto va para las universidades privadas, muchas veces alquilan instalaciones deportivas para que sus estudiantes puedan tener acceso a aquello. Los docentes a tiempo completo deben disponer de ambientes apropiados, ¿no? Es decir, sala de docentes, baños, duchas, gaveteros para guardar pertenencias, es decir, ¿no? Y se debe contar con espacios para reuniones de trabajo, seminarios, sala de reuniones, sala de videoconferencias, etcétera. Y establecer justamente ahí los metros cuadrados de estos ambientes, los equipos y las instalaciones con las cuales cuentan. Bien, hasta ahí hemos llegado. ¿Tienen algunas preguntitas antes de concluir? No, profesor, ninguna. Yo tengo una pregunta, profesor, pero está relacionada con los trabajos enviados. A ver, dígame. Sí, bueno, yo al parecer no he tenido suerte con enviándoles mis trabajos a través de la plataforma porque no los está pudiendo abrir. ¿Usted es la que está en Estados Unidos? Sí, sí. Ya, entonces, Sí. mándame, ¿sabe? El problema es el archivo. ¿Con qué archivo está trabajando? ¿En qué programa? Bueno, he tratado de mandarle, sí, diferentes para que lo pueda abrir, pero parece que no ha tenido Uno he éxito. abierto, el de la segunda evaluación. Sí, el primer trabajo se lo envié a través de un link que no sé si lo abrió, y esa es mi duda porque ese es solo ir al link y aparece Le el cuento mapa que no me conceptual. abre, no me abre. He buscado por todos los medios, no he podido. Entonces yo le rogaría que por favor me mande directamente, me mande al correo con archivos Word. Es que no tengo eso, profesor. Todo este tiempo, hace casi 2 años, he mandado como comúnmente lo hago y no he tenido problema. Pero si usted me acepta, yo los puedo enviar por el PDF. Es la única forma que creo que es el primer trabajo, el único trabajo que lo ha podido abrir con el PDF. Solamente un trabajo abierto. No importa, mándeme en PDF y para hacer los comentarios, yo ese PDF lo voy a convertir en Word o si es en Excel, no hay problema, lo voy a convertir para poner los comentarios. Pero tiene que mandarme lo más antes posible porque yo hasta la próxima semana ya voy a entregar actas. No se descuiden los que me deben trabajos, adeudan trabajos, por favor, mándenme al correo lo más antes posible
para que no se perjudiquen. Sí, esta misma noche, profesor, yo se lo mando todo en un solo archivo. Ya, no hay problema, no se me preocupe. Gracias, profesor, y gracias también por la bibliografía que me envió, se lo agradezco mucho. Y ha llegado, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. No tiene que. Para los demás también voy a ponerles en el chat mañana. Los que quieran libros, por favor, tienen que decirme las temáticas y para que les mande a sus correos los libros digitales que vayan o estén relacionados a su trabajo de tesis que ya están empezando a elaborar. Doctor, Dígame. buenas noches. Doctor, esta ya es la última clase. ¿Tenemos igual trabajo para presentarle, tarea? Claro, en la plataforma está el trabajo final. Hay un trabajo final, que es el producto final de todo el módulo. Ya, profe, no entré todavía a la Sí, plataforma. lo que tienen que hacer es acostumbrarse a entrar un poquito más a la plataforma. Desde el principio, desde la primera semana de actividades ya estaba, no, la segunda semana de actividades ya se subió todos los trabajos, todo de las 5 semanas a la plataforma. Entonces, desde hace un mes que está todo eso ahí. Una revisadita, por favor, ahí está la matriz con la cual van a trabajar y todo eso. Nirval está ahí. Bien, no habiendo más preguntas, entonces, cualquier consulta háganmela, por favor, por el WhatsApp. No se olviden de mandarme los trabajitos adeudados y cualquier duda o cualquier requerimiento que tengan me tienen a su disposición. Muchas gracias, profesor. No hay de qué. Profe, Dígame. ya entré acá a la plataforma y me está pidiendo matriz de análisis de comparativo y cualitativo en un cuadro. Uh-huh. Eso hay que rellenarlo y enviárselo, ¿no? Sí, ahí también además está apoyado con el instructivo. Sí, eso lo estaba viendo. Ya, profe, cualquier duda le vamos a estar preguntando. No hay problema, pregúntame por el WhatsApp, no hay problema. Ok, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.